¿Qué clase de criatura puede cazar al depredador más temido del océano sin dejar rastro? Desde la misteriosa desaparición del tiburón alfa hasta los misterios acústicos del océano. Hoy revelaremos imágenes recientes que revelan a tiburones sin vida por algo aún más grande y más inteligente. Número 20. La misteriosa desaparición del tiburón alfa. El depredador máximo del océano, el gran tiburón blanco, inspira respeto y miedo. Pero, ¿qué ocurre cuando el rey del mar desaparece sin dejar rastro? En 2003, científicos australianos etiquetaron a un tiburón blanco de 9 metros de largo, apodado tiburón alfa, para estudiar sus movimientos. Durante 4 meses, el dispositivo de rastreo proporcionó datos valiosos. De repente, apareció solo en la orilla. Ningún tiburón, ninguna señal de lucha, solo silencio en las profundidades. ¿Qué podría vencer a un depredador tan formidable? Las teorías se arremolinaban como corrientes oceánicas. Algunos especulaban que un calamar colosal, acechando en el oscuro abismo, podría haber emboscado a Alfa. Otros susurraban sobre el megalodón, un antiguo monstruo que se creía extinto desde hacía millones de años. ¿Sería posible que algo tan masivo aún deambule por los océanos? Los datos del dispositivo mostraron un rápido aumento de temperatura y una intensa inmersión en aguas más profundas, evidencia de que algo extraordinario ocurrió. La desaparición del tiburón alfa sigue siendo uno de los mayores misterios marinos jamás registrados. ¿Podría ser esta la forma en que la naturaleza nos recuerda que incluso las criaturas más poderosas son vulnerables? ¿O hay algo aún más aterrador escondido en las profundidades inexploradas del océano? La verdad podría estar ahí fuera, esperando a salir a la superficie. Número 19. El comienzo de un misterio apasionante. Comenzó como un día normal en 2003 en las orillas de la bahía de Bremer, Australia. Los cineastas Dave y Janine Riggs capturaban la belleza natural de la naturaleza para su documental cuando se toparon con una escena extraordinaria. Un grupo de grandes tiburones blancos nadando en círculos cerca de la orilla, atraídos por el olor de un enorme cadáver de ballena. La mayoría de la gente habría mantenido la distancia, pero Dave vio la oportunidad de descubrir los secretos de estos depredadores de ápice. Contactó a un equipo de científicos que llegó con equipos de geoetiquetado, listos para estudiar el comportamiento del tiburón. Utilizando largas varas con agujas especiales en las puntas, etiquetaron a varios tiburones, incluyendo a una hembra de 9 metros de largo, a la que llamaron tiburón alfa. La etiqueta estaba diseñada para registrar sus movimientos, la profundidad y la temperatura del agua circundante. Pocos sabían que esta investigación, aparentemente ordinaria, conduciría a uno de los misterios más desconcertantes de la biología marina. El tiburón alfa nadó hacia las profundidades del mar, con cada movimiento monitoreado. Pero lo que sucedió después dejaría a los científicos desconcertados y al mundo preguntándose qué se esconde bajo las olas. Número 18. El evento inexplicable. La Nochebuena de 2003. Un día que atormentaría para siempre a los investigadores marinos. El tiburón alfa nadaba con normalidad cuando su dispositivo de rastreo registró algo impactante. Sin previo aviso, Alfa descendió rápidamente, sumergiéndose a casi 587 metros, mucho más profundo de lo que suelen sumergirse los tiburones blancos. Pero el verdadero misterio aún estaba por llegar. Momentos después, la etiqueta registró un repentino aumento de temperatura de 7 a 25 grados Celsius, una anomalía que desafiaba la lógica. ¿Qué podría causar tales extremos? Los datos sugerían algo aterrador. El tiburón alfa había sido dominado por una fuerza desconocida y consumido. El estado de la etiqueta al llegar a la orilla agravó el misterio. Estaba corroída por el ácido gástrico, lo que indicaba que había pasado días dentro del estómago de otra criatura. Las teorías iban desde orcas hasta calamares colosales, e incluso rumores sobre el antiguo megalodón. Pero ninguno explicaba por completo la extraña combinación de profundidad, cambio de temperatura y la enorme potencia necesaria para abatir a un depredador de casi 1 tonelada. Número 17. La misión del submarino casero. Un enfoque poco convencional. Cuando Dave se propuso resolver el misterio de la desaparición de Shark Alpha, no se basó únicamente en métodos tradicionales. Su curiosidad lo llevó al límite, impulsándolo a crear un plan extraordinario. Con tan solo una estructura de metal, piezas de una vieja cortadora de césped y 5 capas de fibra de vidrio, diseñó su propio vehículo submarino, su propio submarino casero.
Parecía una idea descabellada, y ciertamente no la que recomendaría ningún explorador experimentado. Pero cuando los métodos convencionales no ofrecieron respuestas, Dave no estaba dispuesto a rendirse. A pesar de los abrumadores riesgos, reunió a un grupo de almas igualmente audaces que compartían su sed de descubrimiento. Juntos, se adentraron en las profundidades con su sumergible improvisado, con la esperanza de descubrir la verdad que se les había escapado a tantos antes que a ellos. Sin embargo, la situación se agravó rápidamente. A solo 20 metros bajo la superficie, ocurrió lo inesperado. Un círculo de unos 40 tiburones balleneros bronceados se acercó a ellos, junto con una manada de despiadadas orcas. La tensión era palpable al darse cuenta de que las criaturas mortales los rodeaban. Con la situación cada vez más peligrosa, no tuvieron más remedio que abandonar su misión y salir a la superficie. Pero su temprana salida no fue insignificante. En medio del caos, descubrieron un hecho alarmante. Esta zona era un foco de depredadores peligrosos, ahora conocida como la zona de la muerte. Esto planteó la pregunta: ¿podría uno de estos despiadados cazadores ser responsable de la desaparición del tiburón alfa? ¿Qué más podría acechar en estas traicioneras aguas? Número 16. El tiburón ballenero bronceado. Un depredador misterioso. El tiburón ballenero bronceado, también conocido como tiburón de dientes estrechos, es un depredador fascinante pero escurridizo de los mares. Presente en aguas templadas de todo el mundo, esta especie prospera en entornos que van desde bahías y estuarios poco profundos hasta aguas profundas de alta mar a más de 100 metros de profundidad. Su distribución es irregular, con poblaciones aisladas regionalmente en zonas como el sur de África, Nueva Zelanda y Australia. Estos tiburones son muy adaptables, capaces de vivir en diversas salinidades y temperaturas, lo que los convierte en un auténtico superviviente del mundo marino. Lo que distingue al tiburón ballena bronceado es su distintivo brillo bronceado en la parte superior y su parte inferior pálida, acompañado de dientes superiores estrechos y en forma de gancho. Puede alcanzar los 3 metros de largo, integrándose a la perfección con otros tiburones requiem, lo que a menudo dificulta su identificación. A pesar de sus instintos depredadores, no se consideran una amenaza significativa para los humanos. Se alimentan principalmente de peces, calamares e incluso tiburones más pequeños, a menudo buscando comida cerca de barcos pesqueros o zonas de limpieza. Con patrones de movimiento vinculados a las migraciones de presas, como las sardinas en Sudáfrica, estos tiburones desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema marino. Número 15. Dieta y hábitos alimenticios del tiburón ballenero bronceado. En cuanto a su alimentación, la dieta del tiburón ballenero bronceado consiste principalmente en vainas marinas, peces óseos y otras especies cartilaginosas. El tiburón blanco rara vez figura en su menú. Estos tiburones son nadadores veloces y a veces cazan en grupos, especialmente durante la migración anual de la sardina en las costas de Sudáfrica, donde millones de sardinas inundan las aguas. En cuanto a la reproducción, los tiburones ballenero bronceados son vivíparos, lo que significa que dan a luz crías vivas. Las hembras suelen tener camadas de 7 a 24 crías cada 2 años, tras un largo periodo de gestación, que puede durar entre 12 y 21 meses. Crecen lentamente. Los machos alcanzan la madurez sexual entre los 13 y los 19 años, y las hembras entre los 19 y los 20 años. Aunque se consideran temibles, los tiburones ballenero bronceado no representan una gran amenaza para los humanos. Ocupan el 10º lugar en cuanto a ataques de tiburón no provocados, con solo unos pocos incidentes registrados, la mayoría de los cuales no fueron mortales. Sin embargo, esta especie está clasificada como vulnerable en la lista roja de la UICN debido a su lento crecimiento, bajas tasas de reproducción y vulnerabilidad a la sobrepesca. A pesar de su tamaño y su participación ocasional en ataques de tiburones, es poco probable que los balleneros bronceados hayan abatido al tiburón alfa. Aunque poderosos, rara vez superan en tamaño a un gran tiburón blanco típico y podrían ser fácilmente superados por uno. Pero las orcas representan un desafío completamente diferente. Número 14. La teoría de la orca. ¿Podría ser una mente maestra depredadora? Cuando la desaparición del tiburón alfa causó revuelo, muchos especularon que la orca, u orca, podría estar detrás.
Las orcas son unos de los depredadores más poderosos del planeta, conocidos por sus llamativas marcas blancas y negras y sus feroces habilidades de caza. Estos superdepredadores no solo son capaces de abatir focas y peces, sino que incluso se sabe que cazan mamíferos más grandes, incluyendo otras especies de ballenas. Las orcas macho pueden crecer hasta 6 a 8 metros de largo y pesar hasta 6 toneladas, una fuerza formidable en el océano. Pero las orcas son más que simples máquinas de cazar. Viven en grupos familiares muy unidos, y cada grupo desarrolla tradiciones vocales únicas y estrategias de caza compartidas que se transmiten de generación en generación. Esta estructura social les otorga una ventaja en la naturaleza, y su capacidad para trabajar en equipo las convierte en depredadores muy eficientes. Sin embargo, a pesar de su fuerza, las orcas no suelen representar una amenaza para los humanos en la naturaleza. De hecho, no se han registrado ataques confirmados de orcas a humanos en sus hábitats naturales. En la naturaleza, nunca se ha documentado que las orcas ataquen intencionalmente a humanos. Sin embargo, en cautiverio, la agresión hacia los entrenadores es un problema recurrente. Los investigadores señalan factores como el aburrimiento, la frustración y la mala salud como posibles causas. Las orcas cautivas a menudo experimentan colapso de la aleta dorsal, una señal física de estrés, y muestran comportamientos neuróticos que no se observan en sus congéneres salvajes. Trágicamente, los incidentes de agresión han resultado en lesiones graves e incluso la muerte. Por ejemplo, entrenadores en parques marinos han sido agarrados y arrastrados bajo el agua durante espectáculos, lo que pone de relieve los peligros de mantener confinados a estos inteligentes animales. Incluso su dieta es antinatural en cautiverio, ya que consiste en peces muertos en lugar de las complejas presas que cazan en la naturaleza. Estas condiciones alteran sus vínculos sociales e instintos naturales, lo que provoca un aumento de la agresión y el estrés emocional. El debate sobre el cautiverio de las orcas continúa a medida que los investigadores descubren más sobre el impacto del confinamiento en estas extraordinarias criaturas. Número 13. ¿Son las orcas la verdadera amenaza para el tiburón alfa? A primera vista, la idea de que las orcas estén detrás de la desaparición del tiburón alfa parece plausible. Después de todo, las orcas son conocidas por su capacidad para cazar tiburones, utilizando técnicas de caza avanzadas para incapacitarlos y dominarlos. Su inteligencia y estructura social las convierten en depredadores muy eficaces en el océano. Sin embargo, a medida que profundizamos en los detalles, esta teoría pierde credibilidad. El ataque al tiburón alfa ocurrió a una profundidad de 587 metros, mucho más allá del rango de caza típico de las orcas. Las orcas suelen preferir cazar en aguas superficiales, menos profundas, donde se encuentran la mayoría de sus presas, como focas y peces. Los tiburones blancos, por otro lado, suelen sumergirse a mucha más profundidad para cazar. Esto por sí solo hace muy improbable que una orca ataque a un tiburón blanco a profundidades tan extremas. Aún más reveladora es la temperatura del agua en el momento del ataque. La temperatura registrada a 587 metros fue de 26 grados Celsius, significativamente más fría que los 38 grados Celsius en los que suelen prosperar las orcas, de forma similar a los humanos. Esta drástica diferencia en las condiciones preferidas sugiere además que las orcas no son las culpables de la misteriosa desaparición del tiburón alfa. Entonces, si no fue una orca, ¿qué pudo haber abatido a este depredador máximo? El misterio se profundiza a medida que continuamos explorando los confines desconocidos del océano. Número 12. El calamar gigante, el misterioso cazador del océano. ¿Podría un calamar gigante ser el verdadero depredador detrás de la desaparición del tiburón alfa? Estas enormes criaturas, que a menudo se encuentran en entornos de aguas profundas, son uno de los cazadores más misteriosos del océano. Pertenecientes a la familia Architeutidae, los calamares gigantes pueden alcanzar tamaños que dejan atónitos a los científicos. Las hembras pueden alcanzar longitudes de 12 a 13 metros, mientras que los machos miden alrededor de 10 metros. A pesar de su colosal tamaño, gran parte de estas criaturas sigue siendo un misterio. Algunos informes incluso sugieren que algunos ejemplares han superado los 20 metros, aunque estas afirmaciones carecen de confirmación científica.
Los calamares gigantes son criaturas principalmente solitarias que residen en las profundidades oceánicas, muy por debajo de la superficie, donde la luz solar apenas penetra. Son formidables depredadores que cazan peces de aguas profundas y otras especies de calamares. Con sus poderosos tentáculos revestidos de ventosas dentadas, pueden agarrar a sus presas y atraerlas hacia sus picos para devorarlas. Sus enormes tentáculos pueden extenderse hasta 10 metros, lo que les permite atrapar presas a una distancia considerable. Dado que los calamares gigantes residen en las mismas profundidades donde se registró por última vez la marca de Shark Alpha, no es difícil imaginarlos como un posible depredador. Su entorno, las profundidades oceánicas, es una de las zonas menos exploradas de la Tierra, lo que convierte al calamar gigante en una intrigante posibilidad de este misterioso evento. ¿Podría una criatura de estas profundidades inexploradas haber dominado a un gran tiburón blanco? Solo el tiempo y la investigación lo dirán. Número 11. Los gigantes perdidos. ¿Podrían aún vagar depredadores extintos? El océano es un reino de misterio, donde las profundidades inexploradas guardan secretos que podrían reescribir la historia. Con el 80% del océano aún sin cartografiar, la idea de que antiguos depredadores, que alguna vez se creyeron extintos, aún puedan vagar por sus aguas despierta fascinación y temor. Entre estas leyendas se encuentra el megalodón, un tiburón tan enorme que eclipsaba a los grandes tiburones blancos modernos, alcanzando hasta 18 metros de longitud. Oficialmente declarado extinto hace más de 3 millones de años, su desaparición dejó un vacío en la cadena alimentaria, pero ¿podría haber sobrevivido en rincones ocultos de las profundidades? Abundan las teorías. Algunas sugieren que regiones como la Fosa de las Marianas, con sus profundidades extremas y aislamiento, podrían albergar criaturas desconocidas para la ciencia. Sin embargo, los expertos argumentan que dichos hábitats no son adecuados para depredadores de ápice como el megalodón, debido a la escasez de presas y las condiciones inhóspitas. Aún así, los relatos históricos de colosales criaturas marinas y sucesos inexplicables como la misteriosa desaparición del tiburón alfa mantienen viva la imaginación. ¿Podría haber gigantes sin descubrir acechando bajo las olas? Si bien no hay evidencia creíble que respalde su existencia hoy en día, la inmensidad del océano da pie a la especulación. Número 10. La teoría del Spinosaurus. ¿Podría seguir existiendo? El Spinosaurus, el lagarto espinoso por excelencia, dominó el norte de África a finales del Cretácico, hace entre 100 y 94 millones de años. Este extraordinario depredador, descubierto por primera vez por el paleontólogo alemán Ernst Stromer en 1912 en Egipto, destacó no solo por su tamaño de más de 15 metros de largo, sino también por sus adaptaciones únicas a la vida acuática. A diferencia de otros dinosaurios gigantes, el Spinosaurus fue creado para el agua, con una aleta caudal alargada para propulsión y huesos densos que le ayudaban a controlar la flotabilidad. Sus dientes cónicos y su hocico similar al de un cocodrilo eran perfectos para atrapar presas en los ríos del norte de África, lo que convirtió al Spinosaurus en el primer dinosaurio semiacuático conocido. Los fósiles originales fueron trágicamente destruidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero el descubrimiento de nuevos fósiles en el siglo XXI ha reavivado el interés científico por el Spinosaurus. Los investigadores aún debaten si se trataba de una sola especie o si existían múltiples variantes. La especie principal, Spinosaurus aegyptiacus, se encontró en Egipto, mientras que otra posible especie, Spinosaurus maroccanus, se ha identificado en Marruecos. Además, algunos científicos creen que Sigilmasosaurus, un pariente cercano, podría ser una variante de Spinosaurus. Estos descubrimientos han aumentado el misterio de Spinosaurus, dejando a muchos preguntándose, ¿podría un depredador tan poderoso haber sobrevivido sin ser detectado? Con el 80% del océano aún sin explorar, algunos teorizan que antiguos depredadores como Spinosaurus podrían aún acechar en reinos acuáticos aún no descubiertos. Si bien la evidencia no respalda esta teoría, la idea de que una criatura tan enigmática exista hoy en día alimenta la curiosidad sobre los secretos que se esconden bajo las profundidades oceánicas. ¿Pudo Spinosaurus haber desempeñado un papel en el misterioso destino de Shark Alpha? Número 9. Un carnívoro sin igual. En lo que respecta a los depredadores prehistóricos,
Pocos pueden rivalizar con la singularidad de Spinosaurus. Mientras gigantes como el tiranosaurio Rex y el gigantosaurio dominaban la Tierra, el espinosaurio se distinguía por ser un híbrido de cazador terrestre y acuático. Con hasta 14 metros de longitud y un peso aproximado de 7,4 toneladas métricas, ostenta el título del carnívoro terrestre más largo jamás descubierto. Pero su tamaño era solo el comienzo de lo que hacía a esta criatura extraordinaria. Su cráneo, largo y estrecho como el de un cocodrilo, estaba armado con dientes rectos y cónicos diseñados para agarrar presas escurridizas como peces o incluso pequeños dinosaurios. Sus extremidades anteriores eran igualmente aterradoras, terminando en enormes garras capaces de desgarrar cualquier cosa que se cruzara en su camino. Y luego estaba su icónica vela, una imponente estructura formada por vértebras alargadas que podía alcanzar más de 1,5 metros de altura. Los científicos debaten si su propósito era una herramienta de termorregulación, un espectáculo llamativo para atraer parejas o una advertencia intimidante para sus rivales. El Spinosaurus no era un depredador más, era una maravilla de la evolución, adaptado para dominar 2 mundos. Su navegación y su destreza acuática lo diferenciaban de todos los carnívoros anteriores y posteriores. Número 8. Un depredador de 2 mundos. El Spinosaurus no era un dinosaurio más, era un experimento evolutivo revolucionario, que prosperaba tanto en tierra como en agua. A diferencia de sus homólogos terrestres, el Spinosaurus se adaptó a un estilo de vida semiacuático, lo que lo convirtió en uno de los depredadores más singulares del Cretácico. Los densos huesos de sus patas le proporcionaban estabilidad en el agua, mientras que su cola, similar a una paleta, le permitía deslizarse con facilidad por antiguos manglares. Esta notable adaptación le dio acceso a una fuente de alimento inexplotada, lo que le permitió cazar peces y otras presas acuáticas que otros dinosaurios no podían alcanzar. Pero la verdadera intriga reside en su presa potencial. Con su hocico similar al de un cocodrilo y sus dientes cónicos, el Spinosaurus estaba perfectamente equipado para atrapar objetivos escurridizos, incluyendo enormes peces prehistóricos. Algunas teorías incluso sugieren que podría haber cazado tiburones en aguas poco profundas, lo que agravó aún más su reputación. Sin embargo, su naturaleza semiacuática probablemente lo limitó a entornos costeros y ribereños, descartando la posibilidad de sumergirse en las profundidades oceánicas, donde ocurrieron misterios como la desaparición del tiburón alfa. Aún así, el estilo de vida dual del Spinosaurus plantea interrogantes intrigantes sobre qué más podría haber conquistado este depredador. Número 7. La teoría del mosasaurio. Un depredador misterioso. Cuando pensamos en gigantes oceánicos, es difícil no imaginar criaturas como el mosasaurio, un depredador tan grande que podría haberse tragado fácilmente un tiburón blanco entero. Este lagarto gigante dominó los mares durante el Cretácico superior, hace aproximadamente entre 82 y 66 millones de años, y fue una fuerza de la naturaleza. El mosasaurio se identificó por primera vez cuando se descubrieron cráneos en una cantera de tiza cerca de Maastricht, Países Bajos. Inicialmente, los científicos pensaron que estos restos pertenecían a cocodrilos o ballenas. Sin embargo, en 1808, el famoso naturalista Georges Cuvier se dio cuenta de que en realidad eran lagartos marinos gigantes. Para 1822, la criatura recibió el nombre oficial de Mosasaurus, en honor a la orilla del río donde se encontró por primera vez. El Mosasaurus no solo era grande, sino colosal. La especie más grande, M. hoffmanni, podía alcanzar la asombrosa longitud de 17,1 metros, más que un autobús escolar. Investigaciones más recientes sugieren que probablemente medía unos 13 metros de largo, suficiente para abatir cualquier presa grande. Sus dientes, afilados y diseñados para cortar, lo convertían en un cazador formidable. Con extremidades que se asemejaban a remos, podía navegar por el océano con facilidad. Su cola, curvada y con una aleta caudal similar a un remo, le permitía nadar a una velocidad increíble. Con su tamaño, fuerza y velocidad, el Mosasaurus dominaba su territorio. Los mares eran su patio de recreo y nada en su entorno podía escapar de su control. Número 6. Una amenaza en las profundidades marinas. Las profundidades marinas son un mundo misterioso, donde criaturas acechan en las sombras, mucho más allá del alcance de la luz solar. Y si algo inmenso y poderoso, acechando en las profundidades,
pudiera desafiar incluso al tiburón más poderoso? Las teorías en torno a la desaparición del tiburón alfa son escalofriantes y especulan sobre todo desde el escurridizo calamar gigante hasta el extinto mosasaurio. Estas posibilidades nos recuerdan lo poco que sabemos sobre las vastas e inexploradas profundidades de nuestros océanos. Las profundidades marinas siguen siendo una de las últimas fronteras de la Tierra, y quién sabe qué extrañas y aterradoras criaturas aún podrían albergar. El mosasaurio era un depredador sin igual. Más que un simple reptil marino gigante, era un amo de los mares, con una vista excepcional que compensaba su olfato menos desarrollado. Esto podría sugerir que el mosasaurio era de sangre caliente, como algunos de los depredadores más poderosos de la actualidad. No se limitaba a una sola región. Este explorador oceánico recorrió grandes distancias, desde América hasta Europa, África e incluso la Antártida, siempre a la caza de su próxima presa. Su dieta era diversa. Se alimentaba de peces óseos, tortugas marinas e incluso otros mosasaurios, lo que lo convertía en un auténtico superdepredador. Pero la vida en las profundidades marinas no estaba exenta de desafíos. La feroz competencia obligaba a los mosasaurios a confiar en sus poderosas extremidades y cola para superar a sus rivales y conseguir presas. Esta adaptabilidad es lo que le permitió enfrentarse a criaturas como los grandes tiburones blancos. A medida que continuamos explorando las profundidades, solo podemos preguntarnos qué otros depredadores antiguos podrían estar aún al acecho, esperando revelar sus secretos. Número 5. Grandes tiburones blancos. El depredador máximo. Los grandes tiburones blancos dominan el océano con su poder y precisión, siendo temidos depredadores marinos. Pertenecen al género Carcharodon y familia Lamnidae, habitando aguas de 12 a 24 grados Celsius en regiones como Estados Unidos, Sudáfrica, Japón y el Mediterráneo. Pueden sumergirse hasta 1.200 metros y realizar migraciones de 100 días entre lugares como Baja California y Hawái. Además de cazadores, son criaturas sociales con jerarquías claras. Los más grandes dominan, las hembras sobre machos y los locales sobre forasteros. En lugar de peleas físicas, establecen dominio mediante rituales y posturas, aunque ocasionalmente dejan marcas de mordida como advertencia. El océano es su reino dominado, pero algo mayor acecha bajo las olas. Número 4. Comunicación y curiosidad de los grandes tiburones blancos. Los grandes tiburones blancos, conocidos como superdepredadores, revelan facetas fascinantes más allá de su reputación. Estudios sugieren que son excelentes comunicadores, intercambiando información sobre alimento o territorios bajo el océano. Son curiosos exploradores que, sorprendentemente, a veces forman grupos para navegar juntos. Su comportamiento social y la teoría de que pueden cambiar su coloración según su estado emocional añaden complejidad a estos enigmáticos depredadores. Estos descubrimientos plantean interrogantes sobre qué otros secretos guardan los océanos sobre ellos. Número 3. La dieta y los rituales de apareamiento del gran tiburón blanco. Más que un simple depredador, los grandes tiburones blancos no son precisamente quisquillosos para comer. Como animales oportunistas, consumen cualquier cosa que encuentren a su alcance, desde peces y focas hasta tortugas marinas. Pero sus tácticas de caza no son aleatorias, son inteligentes, estratégicas y calculadas. Estos tiburones emplean diversas técnicas de caza, desde emboscadas hasta aproximaciones sigilosas, asegurándose de que, cuando atacan, lo hacen de forma rápida y mortal. Pero la caza no es su única actividad. Los tiburones blancos también disfrutan de momentos de calma, a menudo descansando cerca de la superficie, especialmente en la costa de California, donde esperan el momento perfecto para emboscar a su próxima presa. La sincronización lo es todo para estos depredadores de la cima, y es lo que los convierte en cazadores tan efectivos. Número 2. El bloop, un sonido de las profundidades. En 1997, se detectó un misterioso sonido oceánico conocido como el bloop, registrado por la NOAA. Inicialmente se pensó que era una criatura marina enorme, detectable a 5.000 kilómetros de distancia. El sonido, captado en el Pacífico Sur remoto, era extremadamente potente. Científicos sugirieron que podría ser criosis, terremoto de hielo, o desprendimiento glaciar. Sin embargo, si fuera un animal, tendría que ser colosal, más grande que cualquier ballena conocida. Este fenómeno sigue intrigando.
¿Qué podría habitar en las inexploradas profundidades oceánicas? Número 1. Los misterios acústicos del océano. El océano es mucho más que un vasto y silencioso abismo. Bajo su superficie, los sonidos pueden viajar kilómetros, a veces incluso miles de kilómetros. A diferencia del aire, que absorbe el sonido rápidamente, el agua lo transporta con una eficiencia increíble. Esta propiedad acústica única ha abierto un mundo completamente nuevo para los investigadores marinos. Los dispositivos de escucha avanzados ahora permiten a los científicos escuchar las profundidades, capturando sonidos desde distancias inimaginables y proporcionando información sobre el comportamiento de las criaturas marinas en tiempo real. Uno de los misterios más fascinantes que han surgido de estos paisajes sonoros oceánicos es el infame bloop. Este potente sonido, tan intenso que resonó en todo el océano, ha dado pie a teorías descabelladas sobre la presencia de algo colosal y desconocido acechando en las profundidades. Si bien algunos han especulado que el sonido podría ser el resultado de la actividad glacial, otros no están tan seguros. Sugieren la posibilidad de algo mucho mayor, una criatura o un evento inimaginable que se hace presente con este sonido inquietante y evocador. El bloop continúa cautivando la imaginación tanto de científicos como de entusiastas del océano. Cada nuevo descubrimiento en las profundidades del océano nos hace preguntarnos qué otros misterios aún se esconden bajo la superficie. ¿Podría realmente haber algo inmenso, aún sin descubrir, esperando el momento de revelarse? El bloop nos deja con una pregunta persistente. ¿Hay algo en las profundidades que aún no hemos encontrado? El océano es vasto y está lleno de misterios, y este depredador podría ser solo uno de los muchos secretos que acechan bajo las olas. A medida que continuamos explorando las profundidades, ¿quién sabe qué otras criaturas descubrirán, algunas más grandes, otras más letales? Lo que está claro es que el océano es mucho más peligroso de lo que creemos. Nos vemos en el próximo video.